Hola chicos, buenas tardes. Hoy día ya estamos 19 de abril, en la cual, bueno, estaremos viendo a continuación de los temas de termodinámica. Muy bien. El día de hoy vamos a ver la parte de la termodinámica que es curiosa, que aplica elementos matemáticos de una manera un poquito más elaborada. Específicamente el uso de las derivativas de las ecuaciones diferenciales totales y particularmente las derivadas de funciones que dependen de dos variables. Lo cual, bueno, pues tiene sus asegúnes matemáticos, sí, digamos la parte más fundamental, pues tratamos de verlo conceptualmente, pero sí habrá que arrastrar el lápiz un poquito con las ecuacioncitas que por ahí aparecen. Bien, primero, recordatorio, ya hemos visto un poco acerca de las funciones de estado, el tema del día de hoy y las funciones de trayectoria. Entonces se ha mencionado en algunas ocasiones la existencia de estas funciones termodinámicas que no dependen de la trayectoria, no dependen solamente de los puntos iniciales y finales, y generalmente se refieren a cantidades energéticas y a cantidades de extensión. Por ejemplo, aquí se menciona entalpía, entropía, energía libre, principalmente. Puede ser volumen, entre otras. Bien, entonces, funciones de trayectoria son aquellas que, como su nombre se dice, dependen de los caminos que ocupen. Por ejemplo, el caso clásico que tenemos aquí de un gas, bueno, no es ideal, obvio, pero sí un gráfico de tipo Boyle, de presión contra volumen, en los cuales tenemos dos puntos, 1 y 2, los cuales pues, reconocemos el punto inicial y el punto final, y el punto inicial siendo el punto 1 y el punto final punto 2. Y entonces, bueno, se ha platicado que si vamos del punto 1 al punto 2, podemos ir por un número infinito de caminos. ¿Ok? Entonces, el concepto de función de estados que nos dice que la energía entre los puntos 2 y 1 es la misma sin importar cómo hayamos ido del punto 1 al punto 2. Sin embargo, recordando, y vamos a ver un segundo gráfico, en un gráfico presión-volumen, el trabajo es el área bajo la curva. Por lo tanto, si es el área bajo la curva, si cambiamos la curva, cambia el área, por lo tanto cambia el trabajo. Entonces, dependiendo del camino que vayamos del punto 1 al punto 2, va a cambiar el trabajo. Entonces, si cambia el trabajo, por ende, recordar la primera ley de la termodinámica, nos dicen que energía interna es igual a calor más trabajo, y si se dice que la energía interna no cambia, y si se dice que el trabajo sí cambia, por ende, se tiene que cambiar el calor para compensar lo ganado o lo perdido por el trabajo. Entonces, al final de cuentas, trabajo y calor son las funciones clásicas de trayectoria que se consideran en termodinámica. Aquí vemos un gráfico. Este es un gráfico hipotético para varias trayectorias, no todas. Pero aquí tenemos de nuevo un diagrama presión-volumen. Tenemos punto inicial 1, punto final 2. Y bueno, ya no vamos a hablar de las funciones de estado, que decimos que, bueno, pues no cambia. Pero sí focalizarse en el trabajo, el cual, bueno, aquí está indicada la definición integral de trabajo, que es la más amplia, que es el trabajo, es menos la integral de la presión por el diferencial de volumen, integral de PdV, el cual, bueno, pues sabemos de matemáticas que cuando hablamos de integrales hablamos de áreas bajo la curva. Entonces vemos estas tres trayectorias A, B y C. Vemos que la trayectoria A
va a tener la mayor área, por ende el mayor trabajo. Si vamos del punto a partir de la trayectoria B, vamos a ver que el trabajo va a ser disminuido, porque tenemos menos área bajo la curva. Y si tenemos el camino, vamos a decir, isotérmico, que es el único que aquí podemos mencionar como nombre específico, sería el camino C, en el cual, bueno, pues tenemos esta curva isotérmica, y su trabajo va a ser mucho menor porque se ha modificado el área bajo la curva, y bueno, tenemos que el trabajo intrínseco, o sea, sin preocuparnos ahorita por los signos, pero sí en el número, es mayor el trabajo en A que el trabajo en B que el trabajo en C. Bien, entonces, pues bueno, eso nada más para remarcar e incidir que si se cambia la trayectoria, se cambia el trabajo, y aquí lo podemos ver visualmente, esta aseveración, y bueno, si el trabajo es de trayectoria, por ende, el calor es de trayectoria. Muy bien, ya, ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver un poco con matemáticas, manera de nombrar los diferenciales. En funciones de estado, se menciona que, bueno, la energía interna se puede partir en diferenciales exactas. Y si se puede hacerlo, puede ser la suma de todas las diferenciales exactas de cambios de energía interna, bueno, darán el cambio de energía interna global. Básicamente, si vamos a hacer pequeñas modificaciones en el proceso, la suma de todas esas modificaciones me va a dar el todo total. Y bueno, son pequeñas minucias matemáticas que aquí insisto en los libros de termodinámica, que nos dicen que, pues bueno, si el calor depende de la trayectoria, por ende, no se le considera una diferencial exacta, sino se le acostumbra a decir que, bueno, si depende de la trayectoria, por ende es una diferencial inexacta, porque depende del camino. Así que ya movimos el trabajo, depende del camino, bueno, por ende el calor también dependerá del camino. Y cuando este es el caso, se le considera como diferencial inexacta. Ya en la actualidad no se utiliza esta nomenclatura, que sería trazar una rayita a la letra D para indicar que es una diferencial inexacta, y en los casos de calor y trabajo son diferenciales que dependen de la trayectoria, y eso es el indicativo matemático que es la situación que está ocurriendo. Son para pues incidir en sus diferencias de trayectoria y no trayectoria. ¿Ok? El tercer punto, que hasta ahorita ha sido pues un poquito recordatorio, y segundo, puntualizar en incidencias matemáticas, tenemos un punto matemático que es importante, desde el punto de vista que nos va a ayudar a trabajar con las ecuaciones termodinámicas fundamentales en este curso y en el siguiente. ¿Ok? Entonces, es algo que estaremos viendo, bueno, se estará viendo durante este año. Y estas propiedades vienen a colación de las ecuaciones de relaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, recordar, tenemos funciones de energía, entalpía, energía interna, más adelante veremos entropía, energía libre de Gibbs, y pues bueno, como las funciones termodinámicas de estado. Y estas se considera que dependen de otras variables, que llámese temperatura, presión, volumen, cantidad de materia, N, y en química coloidal tendremos esta idea hacia el área superficial. Y bueno, no se ve en estos cursos, pero también se puede extender a ideas de magnetismo, etcétera, ¿no? Y bien, aquí como empezaremos con Z. Se define Z como una función matemática que depende de dos variables. Depende de la variable X y la variable Y. Entonces, esta es la nomenclatura, un tipo de nomenclatura que nos dice precisamente eso, que Z depende de X y Y, donde la F no significa que está multiplicando, ni los paréntesis,
cuando tengamos este tipo de nomenclatura termodinámica se debe de leer como la f como una función dependiente de las variables que están dentro de esos paréntesis. Digamos que es una nomenclatura matemática que se usa en muchos libros de texto de termodinámica. Entonces, sí, no se confunden, no está, f no multiplica x y esa coma quién sabe qué hacer. No. Es una función de. Y cuando eso sucede, se tiene que la derivativa de z se complica porque ya tenemos dos variables. Por lo tanto, necesitamos descomponer la derivada en derivadas parciales. Una de las razones principales por las cuales se ve ese curso es para asociarlo a los cursos de termodinámica. Bien, entonces las derivativas de z, que dependen de dos variables, se obtiene de z al derivar la función z respecto a la primera variable, en este caso sería x, y manteniendo como constante la segunda variable, que sería y. Esto multiplicado por el primer diferencial de x, o de la primera variable, más la derivada parcial de la función z respecto a la segunda variable, manteniendo constante la primera variable, que en este caso es x, todo esto multiplicado por la derivativa de la segunda variable, que es y. Muy bien, entonces, esta es una definición de derivada pues, de z, la cual se puede simplificar. Que está en corchete de z de x con y constante puede ser la función m, y la que está en corchete de z de y con x constante puede ser una segunda función n. Por lo tanto, estas derivativas pueden ser otras funciones u otras variables termodinámicas, como veremos más adelante. O sea, vamos a empezar a ver que x y y lo vamos a sustituir por temperatura, por presión, por volumen, y las m y las n, pues, podemos modificarlas por entalpía, por energía libre de Gibbs, energía interna, etc. ¿Ok? Pero esto estamos viendo desde el punto de vista intrínseco de propiedades termodinámicas, de propiedades matemáticas. ¿Ok? Entonces, esta es la derivativa de una función que depende de las variables. Esto es algo de matemáticas. Bien, en termodinámica vamos a empezar a veremos algo en este curso, se verá cosas también en el siguiente nivel de trabajo de derivadas parciales en termodinámica. Porque tenemos que las funciones energéticas generalmente dependen de varias variables, no solamente de una. Por ende, es necesario trabajarlas desde ese punto de vista. Entonces, empezaremos con la posibilidad de definir la energía interna, y eso es por elección. En termodinámica podemos definir las funciones de varios modos. Entonces aquí podemos decir, bueno, dado un sistema que depende solamente, donde la energía interna depende solamente del volumen y la temperatura, bueno, pues por ende estamos manteniendo como que la presión constante, o sea, eso la podemos sacar de la ecuación. Entonces, solamente nos vamos a preocupar en el caso en particular de la energía interna. Solamente de momento estaremos preocupando de sus interacciones con el volumen y la temperatura. Bien, entonces, si se fijan, pues, la U la podemos tratar como Z, la Z que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Entonces aquí donde estamos viendo, empezamos a extrapolar estas ideas matemáticas y embutirlas en conceptos termodinámicos. Bien, tenemos que eso pudiera visualizarse dándose una función U. Si es una función U que depende de dos variables, la podemos hacer un gráfico X, Y, Z. Donde la U, pues hagan de cuenta que esta superficie de respuesta que depende
tanto de la volumen y de la temperatura. Muy bien. Entonces, si tenemos esto, tenemos un diferencial de U en cualquier punto. Entonces, aquí tenemos el punto U, el cual se le va a incrementar en pequeñas cantidades de volumen y temperatura. Y eso nos daría como resultado de U. Entonces, esto lo podemos descomponer en pequeños incrementos de volumen más pequeños incrementos de temperatura, lo que es la definición de una derivada, los pequeños incrementos. Muy bien. Y el du pues no es más que la suma de ambos incrementos. Matemáticamente, y en colación de la ecuación matemática anterior, se tendría que expresar derivativa de u, este incremento de u cuando hemos hecho pequeños incrementos de volumen y de temperatura. Y se debería leer como la derivada parcial de la energía interna respecto al volumen, que tanto ha cambiado la energía interna al cambiar el volumen, manteniendo la temperatura constante y eso más un pequeño incremento de volumen, más la derivada parcial de la respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante, que eso es que tanto ha cambiado la energía interna al calentarlo, al enfriarlo, y esto multiplicado por el cambio per se de la temperatura. Y eso es esta es la derivada de U. Si solamente tomamos en cuenta volumen y que los cambios de volumen y temperatura y nos estamos adhiriendo al librito exacto de derivadas parciales, como su manera de trabajarlo matemáticamente. Esto es el inicio del tratamiento de funciones termodinámicas utilizando ecuaciones de derivadas parciales. Entonces tenemos, aquí en el gráfico, tenemos un punto inicial U, al cual se le modifica tanto el volumen como la temperatura, por lo tanto llegaremos a un punto de U más el incremento de U. Este sería como una observación del tipo vectorial, si lo quieren ver. Entonces U más du nos vamos a llevar al du. ¿Qué quiere decir toda esta matemática? Quiere decir que si yo altero el volumen y la temperatura, la energía interna se me va a cambiar. Lo cual, bueno, pues tiene sentido ahí matemático y sentido con lo esperado en un sistema. Bien, pero esto, para aterrizarlo en problemas, hay que empezar a descomponer un poco. Bien. Vamos a retrasar un poquito y recordar esto. Habíamos visto que en esta derivativa, la función m, pues, es básicamente una derivativa, en esta manera de expresarla, y la función n, pues también sería otra derivativa. Entonces, se fijan, hemos platicado que estas derivativas en estas expresiones pueden significar otro tipo de funciones, una segunda función. Entonces, en termodinámica, si se fijan, aquí tengo ya mi expresión matemática. Vamos a tratar de darle una conceptualización física. Vamos a descomponerlo en dos partes. Tenemos las derivadas parciales de U en dB a T constante y de U en dT a B constante. Tenemos entonces, esta es la primera derivada. La derivada parcial de U de B con T constante. Vamos a leerlo. Es cómo cambia la energía interna de un sistema cuando yo cambio el volumen, manteniendo la temperatura constante. Que si mantengo la temperatura constante y cambio el volumen, pues haga de cuenta que estoy expandiendo o apachurrando algo. Y cuando eso ocurre, si mantengo la temperatura constante, por ende se modifica la presión. Por lo tanto, en un gráfico de energía interna respecto al volumen, que bueno, eso no lo tenemos, en sí mismo es una definición termodinámica de la presión, esta derivada parcial. Y esta igualdad se debe utilizar en problemas. En problemas que se podrán ver al final del capítulo. Entonces, esas son igualdades termodinámicas que tenemos que tener siempre como que a la mano
Esta sería como una definición termodinámica que nos sirve para simplificar problemas. O sea, hay que tener uno muy claro. Cambio de la energía interna de un sistema producido cuando yo cambio el volumen de ese sistema, siempre y cuando la temperatura sea constante. Y eso es definición termodinámica de la presión. Tenemos que el segundo término de un DT ya lo habíamos trabajado de cierta manera en capítulos anteriores, que nos dice el cambio de energía interna de una sustancia cuando yo cambio esa temperatura, pero manteniendo el volumen constante. Eso es la definición de que hemos trabajado de capacidad calorífica. ¿Qué tanto se me incrementa la energía interna de un sistema cuando yo lo caliento? Y esta viene a colación cuando empezamos a ver termodinámica con la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac se altera, podemos alterar la temperatura, se altera la presión, porque estamos manteniendo el volumen constante. Entonces, cuando esto sucede, si alteramos la presión, pues estamos ahí alterando la energía interna. Esta es una igualdad matemática termodinámica, una definición. Ambos son importantes para la resolución de problemas y vamos a ver unas cuantas más. Entonces, la ecuación anterior que habíamos visto que la derivada de la energía interna, pues se puede simplificar P de B más CB de T. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se hacen ese tipo de asociaciones matemáticas con la mera finalidad de poder obtener parámetros termodinámicos con variables que puedan medirse. Entonces, con esta ecuación, yo ya tengo la posibilidad de calcular cambio de energía interna midiendo cambio de presión, pero midiendo cambio de volumen y cambio de temperatura. Porque, bueno, acordar que hemos definido como la energía interna como en este caso muy particular, con variable de volumen y temperatura, manteniendo la presión constante. Sería como empezamos. O sea, todo esto que estamos aquí trabajando solamente es válido para estas asunciones iniciales. Cuya asunción inicial fue, bueno, la energía interna es dependiente del volumen, de temperatura y la presión se deja fuera de la jugada para esta ecuación con la que iniciamos. ¿Ok? Entonces es posible calcularlo con cambio de volumen, con cambio de temperatura. Sí se puede medir esto en el laboratorio y pues se pueden lograr mediciones de cambio de energía interna. Muy bien, entonces lo que vamos a estar viendo a continuación son unas cuantas igualdades más que se utilizan para la solución de este tipo de problemas. Hasta ahora hemos visto la presión, la capacidad calorífica, vamos a ver también, ya hemos visto, recordar que la capacidad calorífica también se puede definir en la presión constante y eso es parte de la definición de la entalpía. ¿Ok? Entonces, el cambio de entalpía respecto a la temperatura a presión constante, eso es, ¿sí? Eso es igual a la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, tenemos el CB, el CP, la presión. Muy bien. Tenemos otra, digamos, igualdad termodinámica por estudiar, o un par más, que nos va a ayudar para resolver cierto tipo de problemas termodinámicos. Tenemos el concepto existe el concepto de que cuando se calienta el material,